years ago, I was helping my brother, my older brother, finish his attic. Unos años atrás yo estaba ayudando a mi hermano a terminar su ático And we put up sheetrock. y pusimos el yeso And then we had to sand everything down. y teníamos que pulirlo todo. However, he was at work and I had to sand everything down. No obstante, él estaba trabajando y yo tuve que pulir todo. So sheetrock on the wall, sheetrock on the ceiling. Imagínense con yeso en las paredes, yesos en el techo. So that morning he went off to work. Y esa mañana él se fue a trabajar. I was still in college, so I went to school. Y yo todavía estaba en la universidad, así que yo fui a la universidad. And I came home about 1 o'clock. Y regresé como eso de la 1 de la tarde. Went up to the attic. I grabbed the sandpaper. Cogí la lija y subí al ático. And I started to sand. Y empecé a pulirlo, a lijar todo. I'm standing on a chair, sanding. Subiéndome en una silla, lijándolo todo. I'm sanding the walls. Estoy lijando las paredes. And then he had walls that came down at an angle like this as well. And I'm sanding. Y él tenía unas paredes que eran como un tipo de un triángulo, bajaban así, entonces yo estoy lijando. After about 3 hours of sanding, just sanding, Después de casi 3 horas de estar lijándolo todo, I went downstairs. yo bajé. I was exhausted. It was summer. Era el verano, yo estaba exhausto. So imagine the heat. Así que imagínense el calor que hacía. So I came downstairs and I was full of like sheetrock dust. Y cuando bajé, yo estaba lleno de ese polvo blanco del yeso. I breathed it in. It was everywhere. Lo ingerí cuando respiraba, el polvo estaba en todos los lugares. And my brother comes home. Y llega mi hermano. And I had just come downstairs. Y yo había acabado de bajar del ático. And I'm like, hey, bro. Y le digo, hermano. He goes, hey, what's up? Y él me dice, ¿qué pasa? I'm like, I finished sanding everything upstairs. Yo acabé de lijarlo todo, de lijar todo arriba. I'm done. Acabé. It's ready for a couple of days to, paint. En un par de días ya va a estar listo para pintarlo. And I was like, I'm done. Y yo estoy ya, acabé, cansado. My brother says this. Y mi hermano me dice esto. This is a true story, by the way. Y esta es una historia verdadera. He goes, oh. Él En me español es, dice, oh. Para los dominicanos, oh. Amén. Did you use the electric sander I got? ¿Tú usaste la lijadora eléctrica que yo tengo? The what? The what? ¿El qué? The electric sander that I bought so you can do the job. La lijadora eléctrica que yo compré para que tú pudieras hacer el trabajo. An electric sander Una pulidora eléctrica o lijadora eléctrica is it has a handle and you put the sandpaper in it, clip it in, you plug it in. tiene algo donde agarrarse, ¿verdad? Usted coge y le pone la lija y usted la conecta And then you switch it on. y usted sube el interruptor. You're enjoying this. Aquí hay alguien que está disfrutando esto. And you sand. Y usted entonces empieza a lijar. You don't sand. Usted no hace lo que yo hice con el papel. Apply pressure. Like Solamente aplica presión. And I said to my brother, Y yo le dije a mi hermano, I'm leaving. me voy. I literally said, I'm leaving. Le dije, me voy. I don't know if I was upset at him or myself Yo no sé si yo estaba enojado con él o yo estaba enojado conmigo mismo. or the person that invented electric sanders. I don't know. Con las personas que inventaron las lijadoras eléctricas, no lo sé. It was a simple job, Era un trabajo bien fácil, something simple. algo bien simple. And I made it so difficult Y yo lo hice tan difícil that I ended up having to go to a specialist to fix my shoulder. que terminé yendo a un especialista para que me pudiera arreglar mi hombro. To this day, Jackie, Hasta este día de hoy, when I was Jackie, standing here and I just want to, it still clicks.
Cuando estoy algunas veces clicked. aquí, algunas veces There it is. suenan como que está fuera de There lugar. it is. It still clicks. Todavía me pasa. Something simple. Algo simple, I made it so difficult. yo lo hice bien difícil. We do this a lot of times with the message of the gospel. Y nosotros hacemos esto muchas veces con el mensaje del Evangelio. What do I mean by that? ¿Qué quiero yo decir con esto? We tend to make things so complicated when Nos- it's so simple. Nosotros tendemos a hacer las cosas tan complicadas cuando en realidad es bien simple. Because oftentimes we adopt the American dream. Porque muchas veces nosotros adoptamos el sueño americano. You work hard to get what you want. Trabaja duro para que puedas conseguir lo que tú quieres. Work hard, play hard. Trabajas duro, juega duro. And we attach that message to the gospel. Y nosotros entonces adoptamos y anexamos ese mensaje al Evangelio. But what is the gospel message? Pero ¿cuál es el mensaje del Evangelio? The gospel means good news. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. The Christian gospel is the good news of what Jesus did for us. El mensaje cristiano de las buenas noticias es lo que Jesús hizo por nosotros. That he rescued us by offering himself in our place. Que Él nos rescató al entregarse Él mismo en lugar nuestro. Before all of this, Antes de todo esto, there were a lot of things that people needed to do in order to be good with God. habían muchas cosas que las personas tenían que hacer para estar bien con Dios. Work hard to get what you want. Trabaja duro para que puedas obtener lo que tú deseas. There were so many laws to follow. Habían muchas leyes que seguir. There were laws about food, about clothing, Habían leyes acerca de la comida, de los alimentos, de la manera de vestir, sacrificial laws, so many more. leyes sacrificiales, muchísimas leyes. And it was to the point that it was pretty much impossible to follow the law as a human. Y eran tantas que era hasta imposible como humano seguir todas esas leyes. And the reason for this is because God was forming his people. Y la razón para esto era porque Dios estaba formando a su pueblo. And because he is holy and we are sinful, Y además porque Él es santo y nosotros somos pecadores. or we are impure. O nosotros somos impuros. And only a pure, perfect, and proper ultimate sacrifice Y solamente un puro, apropiado y justo y último sacrificio, only that sacrifice could atone, make up for our shortcomings. solamente ese sacrificio podía ser ofrecido en expiación de todas nuestros pecados o de todas esas cosas que nosotros quedamos cortos. And then Jesus comes and he fulfills all that the law required. Y vemos entonces cuando viene Jesús y Él cumple con todo lo que la ley requería. So that we don't have to do that anymore. Para que nosotros entonces no tengamos que hacer nada de eso nunca más. We don't have to do that anymore. Nosotros no tenemos que hacer eso nunca más. We don't even need an electric sander. Nosotros ni siquiera necesitamos una pulidora eléctrica. He did it all. He paid it all. Él lo hizo todo, Él lo pagó todo. Amén. Today, Hoy it marks the beginning of our new series, the book of Galatians, marca el comienzo de nuestra nueva serie del libro de Gálatas, where the gospel of God's grace donde el evangelio de la gracia de Dios is going to shine brightly as we move through the 6 chapters of this book. donde la gracia de Dios va a brillar intensamente a medida que nos vayamos moviendo en estos 6 capítulos Of this letter. de esta carta. And we'll come to a better understanding, Y vamos a llegar a un mejor entendimiento to better understand the heart of the author y poder entender mejor el corazón del autor
the Apostle Paul el apóstol Pablo and the core of his message. y el núcleo de este mensaje. Now, Paul has a story. Pablo tiene una historia A lot of us know this story, y muchos de nosotros conocemos esa historia. but we're just going to pick up where he was a church planter after his conversion. Pero nosotros vamos a empezar cuando ya él está plantando iglesias después de su conversión. He was a church planting missionary. Él era un misionero plantador de iglesias. That means he would start a church or plant a church, Eso significa que él iniciaba o comenzaba una iglesia o plantaba una iglesia, get the leadership going, formaba el liderazgo and then he would leave to go plant another church. y entonces él se marchaba para ir y plantar otra iglesia. After he would establish these churches, Después que él establecía estas iglesias, he would continue to teach them through letters that he wrote. él continuaba enseñándoles a través de cartas que él escribió. One letter that he wrote was to a church he planted in Galatia. Una carta de la cual él escribió fue a una iglesia que él plantó en Galacia. After establishing a church there, Después de establecer una iglesia ahí, what happened was that a group of people, lo que ocurrió fue que un grupo de personas they were called Judaizers. eran llamados They were Pharisees. eran fariseos, judaísmo. They believed in Jesus, Ellos creían en Jesús, but they would often then follow up Paul's teachings y muchas veces ellos seguían las enseñanzas de Pablo So they would go to these churches that Paul established, y iban a estas iglesias que Pablo había establecido and then they would add to his teaching. y añadían a las enseñanzas de Pablo. And they would add to Paul's teachings in a way that caused a bit of confusion among the believers. Y lo que hacían era que añadían cosas a las enseñanzas de Pablo que creaban confusión en medio de los creyentes. Are you with me? ¿Están todos conmigo? They were teaching Ellos estaban enseñando that in order to follow God, to be a Christian, to be a believer, que para poder seguir a Dios, para ser un cristiano, para ser un creyente, in order to be saved, para poder ser salvo, you had to follow the law. tú tienes que seguir la ley. One key example of one of the many laws they were teaching Una de las cosas que ellos estaban enseñando, de las tantas que estaban enseñando, was the law of circumcision. era la ley de la circuncisión. This made Paul very upset. Esto hizo que Pablo se enojara mucho. And so we're going to start in the first chapter of Galatians. Vamos a empezar en el primer capítulo de Gálatas. That is page 1450 in this book, which is in some of the seats you'll find it in front of you underneath. En las Biblias que están en los asientos delante de ustedes, lo pueden encontrar en la página 1450. And we're going to read the first 5 verses. Galatians chapter 1, verses 1 through 5. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Paul says this: Pablo dice esto. Paul, an apostle, sent not from men or by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers with me. To the churches in Galatia, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forever and ever. Amen. Capítulo 1 de Gálatas, versículos del 1 al 5. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz.
Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Now, if you've ever read any of Paul's other letters to other churches, Si alguna vez usted ha leído alguna de las otras cartas que Pablo escribió a las otras iglesias, you would know that this is what he does. Hey, Paul, da 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 da, and all this stuff. ustedes van a saber que esto es lo que típicamente Pablo hace. And he would say, grace and peace to you. Y él va a decir gracia y paz a ustedes. And so this is how he started his letters. Así que de esta forma era que él comenzaba sus cartas. And then he would move into, he would start thanking God for them. I thank God for you. Y luego él entraba a darle gracias a Dios por ellos. I thank God for this sister and this brother and this church. For this church, I thank God for, okay? Y él decía, le doy gracias a Dios por este hermano, por esta hermana. A esta iglesia doy gracias por esto, por aquello. He doesn't do that here. Pero él aquí no está haciendo eso. Paul, from here, he jumps straight into the heart of the matter. De aquí, en esta carta, lo que él hace es que él va al asunto concreto. And I want you to notice his tone in verses 6 through 10. Y yo quiero que ustedes, por favor, noten el tono que él utiliza en los versículos del 6 al 10. Verse 6. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Wow. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Versículos 6 al 10, capítulo 1. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Amén. Why was Paul so aggressive and so direct? ¿Por qué estaba siendo Pablo tan agresivo y tan directo? He totally skipped the Thanksgiving, right? I thank God for you. He skipped all that and he went straight to the matter. Él sobrepasó el dar gracias por las personas como hacía en sus otras cartas. Él fue directo al núcleo. It's because this was and this is a matter of life and death. Y él lo hizo porque esto es un asunto de vida, era y es un asunto de vida y muerte. If a doctor is going to perform an emergency surgery on you, Si un médico le va a hacer a usted una cirugía de emergencia and he or she's got to remove something, y tiene que remover algo, you want a doctor to attack that aggressively usted quiere que el doctor ataque eso agresivamente so that it's done thoroughly. para que lo haga minuciosamente. And you want this doctor to be direct Y usted quiere que este médico sea directo so the issue can be fixed immediately. para que el problema pueda ser arreglado inmediatamente. Paul is going direct. Y Pablo aquí está siendo directo. He's doing surgery.
Él está haciendo una cirugía. And he's saying the gospel is the good news that Jesus rescued us by offering himself as a sacrifice in our place. Y él está diciendo, el evangelio es la buena nueva de que Jesús se ofreció como sacrificio en nuestro lugar por el perdón de nuestros pecados. He's going in, and this is his message. Él está entrando y este es su mensaje. He's going in and saying, this is the message. Y él está diciendo, este es el mensaje. He's digging in and saying, this is the gospel. Él está buscando y él dice, este es el evangelio. And we are free and liberated from what we deserve. Y nosotros somos libres y somos liberados de lo que nosotros merecemos. Because of God's grace. Por la gracia de Dios. Because of God's grace. Por la gracia de Dios. Not because of what we do. No por lo que nosotros hacemos. Anything else Cualquier cosa is not the gospel, he says. no es el evangelio. It is Dice. not the gospel. No es el evangelio. Adding something to this is not the gospel. El añadirle algo a esto no es el evangelio. If you're a child of God, then you have to be able to speak in tongues is not the gospel. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que hablar en lenguas. Ese no es el evangelio. That is a gift that the Holy Spirit gives to whom he pleases. Este es un don que el Espíritu Santo le da a quien él le place. And some of us don't have it. Y muchos de nosotros, algunos de nosotros, no lo tenemos. I don't hear a lot of amens. Some of us don't have it, and that's okay. Muchos de nosotros no lo tenemos y eso está bien. Some of us do have it, and that is awesome. Algunos de nosotros lo tenemos y eso es maravilloso. You don't have to try to learn to speak in tongues. Usted no tiene que tratar de aprender a hablar en lenguas. That is a gift that God gives to whom he pleases. Ese es un don que Dios le da a quien él le place. Amén. Saying that you need to be sanctified, you need to be pure, you need to be holy and righteous is not the gospel. El estar diciendo que usted tiene que ser puro, santificado, santo, justo, ese no es el evangelio. That is the job of the Holy Spirit. Ese es el trabajo, la obra del Espíritu Santo. And that comes as a result Y eso viene como el resultado of your relationship with Christ. de su relación con Cristo. It's not a prerequisite. No es un prerequisito. It's not what you have to do first. No es lo que tú tienes que hacer primero. Santo. Saying that you are free from illness and you have financial prosperity coming your way is not the gospel. Él está diciendo que usted está libre de enfermedades y que prosperidad financiera le está tocando. No es el evangelio. I've said it here before, Lo he dicho aquí and anteriormente. I'm saying it again. Y lo estoy diciendo de nuevo. This message, why is Javi so aggressive and so direct? Este Relax. mensaje y por qué Javi está siendo tan agresivo y tan directo. It's happening in our city. Esto está ocurriendo en nuestra It's ciudad. happening in Lawrence, Massachusetts. Está pasando en Lawrence, And Massachusetts. people are flocking to these churches Y las personas están siendo guiadas, llevadas como rebaño a estas iglesias. because what they hear feels good. Porque lo que ellos están escuchando se escucha, se oye bien. I like it. Me encanta. That is not the gospel. Eso no es el evangelio. Sometimes God will call you to live a life in poverty. Algunas veces el Sorry, Señor not sorry. llama a personas para que vivan una vida en pobreza. Sometimes God calls people to go live in other countries Algunas veces el Señor llama a personas que vayan y vivan en otros países to preach the gospel para que vayan y prediquen el evangelio and live in persecution. y vivan en persecución, Hey, just like Paul. de igual forma que lo hizo con Pablo, Just like Paul. como lo hizo con Pablo. We focus so much, Nosotros nos enfocamos tanto, too much, demasiado, way much demasiado de mucho, on things that are based on legalism and law en cosas que están basadas en legalismo y en la ley. and things that we need to do in order to be right or good with God. Y cosas que nosotros tenemos que hacer para estar bien con Dios. You might have to turn my mic down for a sec. Voy a tener He did that already. que bajar un poquito mi micrófono, pero él hizo eso ya. He already did all of that. Él ya lo hizo
todo. He fulfilled the law for us. Él cumplió la ley por nosotros. The gospel is the good news that Jesus rescued us by offering himself as a sacrifice in our place. El evangelio es la buena nueva de que Jesús se ofreció como el sacrificio mayor en nuestro lugar para el perdón, la expiación de nuestros pecados. Why do we make it so difficult? ¿Por qué lo hacemos nosotros tan difícil? Why do we make it so confusing? ¿Por qué lo hacemos y hacemos que las personas se confundan? We got the video ready? Okay. Too often Muchas veces we do this when explaining the gospel. nosotros hacemos esto cuando estamos Well, explicando el When evangelio. we're trying to explain the gospel to somebody Cuando else. estamos tratando de explicarle el evangelio a alguna otra persona. Now, basically, the only new principle involved is that instead of power being generated by the relative motion of conductors and fluxes, it's produced by the modial interaction of magnetoreluctance and capacitive diractance. The original machine had a base plate of prefamulated amulite surmounted by a malleable logarithmic casing in such a way that the two spurving bearings were in a direct line with a panometric fan. The lineup consisted simply of 6 hydrocoptic Marsal vanes, so fitted to the ambifacient lunar wane shaft that side fumbling was effectively prevented. The main winding was of the normal Lotus O deltoid type placed in panendermic semi-boloid slots of the stator. Every 7th conductor being connected by a non-reversible Tremi pipe to the differential girdle spring on the up end of the gram meters. Moreover, whenever fluorescent score motion is required, it may also be employed in conjunction with a drawn reciprocation dingle arm to reduce sinusoidal depleneration. The retroencabulator has now reached a high level of development, and it's being successfully used in the operation of Milford trunnions. Yes. Sí. If you didn't understand that in Spanish, don't worry, we didn't understand that in English. Si ustedes no entendieron ese video en español, no se preocupe porque nosotros no lo entendimos en inglés. If you understood that in English, you're a genius Si usted entendió eso en inglés, entonces usted es un genio or you're an engineer. o usted es un ingeniero. That's what we do with the gospel. Eso es lo que nosotros hacemos con el evangelio. And people look at us like, huh? Y las personas nos miran como, ¿qué? And we use this church lingo. Y nosotros usamos este lingo de la iglesia. And we confuse people Y nosotros lo que hacemos es confundir a la gente. when the gospel message is simple. Jesus died for you. Cuando el evangelio es tan simple, el Señor murió, Jesús murió por usted. Jesus paid your debt that you could never repay. He paid it for you. Jesús pagó esa deuda que tú jamás ibas a poder pagar. Why am I so aggressive and so direct with this? ¿Por qué soy yo tan agresivo y tan directo con esto? Because Jesus is my Lord and Savior. Porque Jesús es mi Señor y es mi Salvador. And saying that we need to do stuff to be accepted by Him Y el decir que nosotros tenemos que hacer cosas para ser aceptados por Él is saying that His sacrifice on the cross was not enough. es decir que el sacrificio que Él hizo en la cruz no fue suficiente. And I take that personally. Y yo tomo eso muy personal. And so should you. Y de igual manera debería de hacerlo usted. This is why Paul says at the beginning, I'm astonished Por eso es que Pablo desde el principio dice, yo estoy tan asombrado that you are so quickly deserting the gospel message. que I'm tú tan astonished pronto estás desviando el mensaje del evangelio, that you are accepting a perverted gospel. que tú estás aceptando un evangelio pervertido. This means a distorted gospel. Esto significa que es un evangelio distorsionado. It means an opposite gospel. Quiere decir que era un evangelio opuesto. And then Paul goes in even deeper. Y Pablo va aún más allá. And then he says, even if an angel comes, right? He says, even if an angel comes from heaven, Y él aún dice, aún si viniera un ángel desde los cielos and that angel preaches a different gospel than what I've preached to you, y ese ángel predica un evangelio diferente al que yo les he predicado, let that angel be cursed. deja que ese ángel sea maldito, maldecido. In other words, let that angel be under God's judgment. En otras palabras, deja que ese ángel sea juzgado por Dios. In other words, don't fall for it.
En otras palabras, no caigas en eso. Don't fall for it No caigas en eso, no creas en eso, because you have. porque lo has hecho. Some of us have. Algunos de nosotros lo hemos hecho. And we think an angel came down from heaven Y nosotros pensamos que un ángel bajó del cielo and preached a gospel, a fresh, new, interesting gospel. y predicó un evangelio fresco, nuevo. You accepted it. Y ustedes lo aceptaron. Not everybody. No todos, Some of us have. pero algunos de nosotros lo hemos hecho. Or we tune in to different channels. O quizás vamos a diferentes medios And we like, it sounds good, so I like this. y suena bonito, me gusta esto. If anybody, even an angel of the Lord, preaches a gospel that adds to the gospel message, let him, let her fall under God's judgment. Si alguien, quien sea, aún un ángel que caiga del cielo, predica un evangelio diferente al evangelio de Cristo, deja que él sea juzgado por Dios. That's why I'm so direct. Por eso es que yo soy bien directo. That's why I'm so aggressive. Por eso es que soy bien agresivo. I was a youth pastor for a long time. I'm starting to get a little away from my notes. I'm sorry. Yo fui un pastor de jóvenes por mucho tiempo. I served in children's ministry at a different church as well. También serví en el ministerio de niños en otra iglesia también. And so I have seen, I've walked with young people Y yo he caminado con gente joven that love Jesus, que aman a Jesús. and we're preaching the gospel. Y estamos predicando el evangelio. And then they drift away. Y vemos que a veces se desvían, se alejan. And some of them drift away. They come back to a different gospel. Y algunos que se han desviado regresan a un evangelio distinto. And I take that personally. Y yo cojo eso muy personal. Not for me, No para mí, but because Jesus is my Lord and Savior. pero porque Jesús es mi Señor y es mi Salvador. And any other gospel Y cualquier otro evangelio is saying that his death on the cross was not enough. está diciendo que la muerte de él en la cruz no fue suficiente. And that is, here's a Sunday word. Aquí les voy a compartir una palabra de domingo. That is blasphemy. Y eso se llama blasfemia. The Judaizers, they believed in Jesus. Remember, it's not that they didn't believe in Jesus. They believed in Jesus. Los judíos y los fariseos creían en Jesús. No es que ellos no creyeran en Jesús. Other people will say they believe in Jesus. Otras personas dicen ellos creían en Jesús. And they do believe in Jesus. Y ellos creen en Jesús. And they may try to preach you a perverted, a distorted, an opposite gospel. Y ellos van a tratar de predicarte un evangelio distorsionado y pervertido. That's no gospel. Y eso no es el evangelio. You need to be baptized by fire to be truly converted. Tienes que ser bautizado por fuego para ser verdaderamente convertido. That is not the gospel. Ese no es el evangelio. I'm not saying those things don't happen. Yo no estoy diciendo que esas cosas no ocurran. I'm saying that those are not prerequisites or requisites. Estoy diciendo que eso no son prerequisitos o requisitos. If you are a child of God truly, then you have to be able to prophesy. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, entonces tú tienes que tener que profetizar. That is not the gospel. Ese no es el evangelio. You need to be a dispensational premillennialist egalitarian to understand a hypostatic union. I got this, Jackie. Tell me about it. Tú tienes que ser un premilenialista dispensacional igualitario para comprender la unión hipostática. Santo. If you didn't understand that, I don't either. And I went to Bible college, so Si no lo entendieron, no se preocupe, porque yo fui a la escuela bíblica y no lo entiendo. let's be done with legalism and law. Vamos a ser tontos con el legalismo y con la ley. Let's be done with doctrinal differences. Vamos a terminar con las diferencias doctrinales. Stepping away again. Sorry. We are a non-denominational church. Nosotros somos una iglesia no denominacional. What does that mean?
¿Qué significa eso? It means we don't have a denomination. Significa que nosotros no tenemos una denominación. We are not Pentecostal. No somos pentecostales, We are not Methodist. no somos We are metodistas, not Baptist. no somos bautistas, We are not Catholic. no somos católicos, We are not Adventist, no somos adventistas, etc. etcétera, We are etcétera. non-denominational. Somos una iglesia no denominacional. We preach the gospel message. Nosotros predicamos el mensaje del evangelio. We come from different backgrounds. Nosotros venimos de diferentes trasfondos. I come from tons of different backgrounds. Yo vengo de un sinnúmero de trasfondos distintos. I grew up as a Catholic. Yo crecí como católico. I gave my life to Christ at a Baptist church. Yo di mi vida a Cristo en una iglesia bautista. I came here, a non-denominational church. Vine aquí, una iglesia no denominacional. I went to a Nazarene school. Fui a una escuela nazarena. On Sundays at school, I would go to a Methodist church. Los domingos, cuando estaba en la escuela, en la universidad, yo iba a una iglesia metodista. Almost all my friends are Pentecostal, La mayoría de mis amigos son pentecostales. and that's okay. Y eso está bien. We are non-denominational. Nosotros somos no denominacional. We may have our differences, Podemos tener nuestras diferencias. but what's not different is the gospel message. Pero lo que no es diferente es el mensaje del evangelio. And we will not split up Y nos- because of these differences. Y nosotros no nos vamos a dividir por esas diferencias. We will unite because of what unites us. Nosotros nos vamos a unir por lo que nos une. Let's celebrate Jesus. Vamos a celebrar a Jesús. That's what we do here on Eso es lo que Sundays. nosotros hacemos aquí los domingos. Let's cheer each other on Vamos a darnos ánimo los unos con los otros. so that when others come, they will know that we are love Que cuando los demás vengan, ellos sepan que nosotros somos amor. and we stand firm on his grace. Y que nosotros estamos parados firmes en su gracia. Amen? Amén. Paul, Pablo, I'm wrapping up. Paul then goes, I'm back. Paul then goes on to talk about his ministry, Pablo luego va y entra y habla de su ministerio. how he was called throughout the rest of the of this letter, and he talks about his testimony a little bit. Y de cómo él fue llamado y habla un poquito a través de los capítulos de cómo fue su ministerio. That's what Paul's doing in this letter. Eso es lo que Pablo está haciendo. Let's all receive this gift of the gospel of salvation, of grace. Vamos todos a recibir este evangelio de salvación, de gracia. We don't have to help Jesus by fixing our lives, first, Nosotros no tenemos que ayudar a Jesús arreglando nuestras vidas primero. by seeking to be sanctified, El buscar el ser santificado, by trying to be holy, el tratar de ser santo, by trying to be perfect. tratando de ser perfectos. When the master artist has done the work for you, Cuando el artista maestro haya terminado la obra en usted the master artist wants to continue that work in you. y el maestro quiere continuar esa obra en usted And it's going to be way better than you could ever imagine. y va a ser mucho mejor de lo que usted se pueda imaginar. And you don't need an electric sander Y usted no necesita una pulidora eléctrica because the gospel is the good news porque el evangelio es la buena nueva that Jesus rescued us de que Jesús nos rescató by offering himself as a sacrifice in our place. al ofrecerse a sí mismo como sacrificio en lugar de nosotros. Period. Punto. Let's pray. Oremos. Thank you, God, for your gospel message. Gracias, Señor, por tu evangelio. Thank you, God, because you paid it all for us. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste todo por nosotros. Thank you, God, because there is a seat at the table for all of us. Gracias, Señor, porque hay un asiento en la mesa para todos nosotros. And thank you that you want us to celebrate that together. Y gracias porque tú quieres que la celebremos juntos. Thank you for dying on the cross so that we can have breath in our lungs. Señor, gracias por morir por nosotros para que nosotros pudiéramos tener respiro en nuestros So that pulmones. we don't have to pay the price that you paid. Para nosotros no haber tenido que pagar el precio que tú pagaste. Knowing that we don't deserve it, Reconociendo que no lo merecemos, knowing that the glory is yours,
reconociendo y sabiendo que la gloria es tuya. Let us rejoice, Permite, Señor, que nos regocijemos, knowing that the privilege is ours. reconociendo, Señor, que el privilegio es nuestro. Let us live in freedom, Permite, Señor, que podamos vivir en libertad, in love and grace, que podamos vivir en amor, en gracia, and that we can be Jesus to other people. y que tú puedes ser Jesús para otras personas. That we can love, that we can offer mercy and grace to others. Que nosotros podamos amar y ofrecer gracia a otros. That in you there is freedom. Que en ti hay libertad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.